Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Por nuestros hijos, mi Venezuela. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Sentir venezolano, que se llame democracia. Para mis hijos no espero ni violencia ni temor, ni una noche de dolor que frustre lo que yo quiero. Pero tampoco en mi empeño quiero verlos impotentes ante tantos indolentes que desvanezcan sus sueños. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Sentir venezolano, que se llame democracia. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, Claro que sí. justicia, paz y amor Sol y Maravino. libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Que se llame democracia. Miguel Enrique y Stephanie, mis hijos queridos. Por Dios que quiero confiar, pero es que me han defraudado y hasta me siento vejado, ya no sé ni qué pensar, porque entre mis confusiones no sé quién es el tirano, si aquel que amarra mis manos o el que me brinda Para mis hijos yo ilusiones. quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Ay, yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Sentir venezolano, que se llame democracia. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean Sentir venezolano, que hermanos. se llame democracia. Quiero un país de igualdad, sin presiones ni barbarie, y sobre todo que nadie mancille su honestidad. Por eso es hora, señores, de la mejor reflexión, para impulsar la nación y sepultar los Para mis hijos yo quiero rencores. un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Sentir venezolano, que se llame democracia. Para mis hijos yo quiero un país multicolor, de justicia, paz y amor y libertad por sendero. Yo quiero un país de gracia, donde todos sean hermanos. Que se llame democracia. Por una Venezuela unida. Bueno, buenas noches, bienvenidos a Agárrate. La gaita en Venezuela retoma su género, que es el de protesta. Ustedes, para muestra un botón, lo que acaban de escuchar, la gaita se llama Un País para Mis Hijos, el cantante es Luis Martínez y la agrupación es Sol Maravino. Hoy vamos a tener un programazo, no se puede llamar de otra manera. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia acaba de hacer una cadena, una locución en la que tocó específicamente el tema del conflicto con Venezuela. De eso vamos a hablar en profundidad el día de hoy. Vamos a analizar los 14 minutos de discurso de Juan Manuel Santos. Vamos a tener con nosotros a un periodista, Ricardo Puentes Melo, que está en el exilio, un periodista colombiano
exiliado del gobierno de Juan Manuel Santos, que vive aquí en los Estados Unidos, lo vamos a tener vía Skype. Y también vamos a tocar el tema, por supuesto, de lo que está pasando con Leopoldo López y otros 4 venezolanos que están en el mismo juicio, el juicio político que se le sigue. La abogada Elenis Rodríguez va a conversar con nosotros el día de hoy. Se esperaba para la madrugada, como habían anunciado los propios abogados, la decisión de la juez que tiene este caso político, pero al parecer la decisión va a salir el próximo viernes. Voy a comenzar con algo que hoy me ha llamado muchísimo la atención y tiene que ver con Ricardo Arjona, y esto no tiene que ver con espectáculos, esto no tiene que ver con farándula. Por cierto, creo que es al cantante que más admiro, y no lo admiro ni por buen mozo, ni siquiera por lo que representa a nivel de espectáculos, lo admiro por su pensamiento, lo admiro porque usa su música para despertar conciencias, y el día de hoy, a raíz de lo que quizás yo diría que junto con Rigoberta Menchú es el guatemalteco de más importancia internacional o más que se ha internacionalizado más con su música, y a raíz del escándalo que hay en su país, en Guatemala, con el escándalo que hay con el presidente de Guatemala, el escándalo de corrupción. Ricardo Arjona ha publicado el día de hoy en su página web una especie de comunicado al que ha llamado "Donde no hay honor hay caos". Eso me suena conocido en estos países que son franquicia del socialismo del siglo XXI. Vamos a colocarlo en pantalla y vamos a darle lectura porque yo creo que esto tiene que conocerse y difundirse. "Donde no hay honor hay caos", lo titula él. Lo publicó el 28 de agosto. Dice: "Por este medio hago del conocimiento público mi decisión irrevocable de poner en manos de las instancias pertinentes la condecoración y el símbolo que representa la Orden del Quetzal, que se me otorgó por conducto de los máximos representantes del gobierno en su momento. Los hechos por los que pasa el país ponen claramente en tela de juicio el honor de los que me impusieron dicha distinción. Concluyo de manera terminante que nada en este momento que haya pasado por sus manos tiene valor alguno, ni legal, ni simbólico, ni sentimental. Por otro lado, hay que decirlo, me basta con una sola mano guatemalteca que se alce para mencionar mi no merecimiento de este reconocimiento, para que de manera inmediata se convierta en motivo suficiente y deje de ser para mí el símbolo que representa. En días anteriores envió un mensaje en las redes sociales que muy pocos entendieron. La actividad solidaria del país por medio de las marchas, que sin duda ha sido factor determinante en los cambios que se están dando, son la voz de todos en la búsqueda de un mejor lugar para vivir. A días de las nuevas elecciones, mi mensaje pretendía despertar el aliento cívico con vistas no solo al presente, sino en aras de hacernos responsables del futuro para no caer en los mismos vicios. Marchar en multitud es importante para derrocar la desgracia, pero estar en sintonía y ser consecuentes con la responsabilidad de no poner en el mismo lugar a personas con los mismos defectos es vital. Las reacciones en mi contra por dicho comentario las recibo con la paz de un guatemalteco acusado por décadas de haberme convertido en ciudadano de otros países, ignorando la necesidad inminente de buscar en otra parte lo que mi trabajo no encontró en Guatemala. Con mi pasaporte intacto de guatemalteco, con mi repudio total a lo que está pasando, envío mi solicitud personal, si es que vale de algo, a que el presidente en funciones revise su papel en la historia y se dignifique, poniéndose en manos de la justicia para limpiar o hacerse responsable de sus actos, dejando el cargo de una vez por todas, por la simplísima razón de que donde no hay honor, hay caos. Ricardo Arjona, que por cierto va a estar presentándose aquí en la Florida el 19 y el 20 de septiembre. Bueno, yo creo que es una lección para todos los latinoamericanos lo que está haciendo Ricardo Arjona, y para muchos artistas que prefieren decir yo soy artista y no opino sobre política, cuando en su país hay un caos, como pasa en Venezuela y como está ocurriendo en Ecuador, como ocurre en Bolivia, como ocurre en Argentina, lamentablemente. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a conversar con Elenis Rodríguez. La situación en la frontera sigue candente, en la frontera colombo-venezolana. Vamos a analizar hoy el discurso. Ese discurso de Juan Manuel Santos, que suena más como a una solicitud de perdón por lo que ha sido su comportamiento político frente a Venezuela y frente a la crisis que vive la región. Vamos a ir un corte, al regreso conversamos con Elenis Rodríguez, el caso de Leopoldo López. Por cierto, Lilian Tintori hoy está reunida con el secretario del Departamento de Estado, hablando de los presos políticos. De eso vamos a conversar al regreso.
Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Bueno, se suponía y estábamos esperando para el amanecer de hoy la decisión en el caso de Leopoldo López y los otros 4 jóvenes que lo acompañan en este juicio político. No se dio la decisión, pero se espera para esta semana un madrugonazo, tipo fin de semana, como para que la cosa pase por debajo de la mesa. Tenemos vía telefónica a la abogada y defensora de los derechos humanos, Elenis Rodríguez, que es directora de Fundesi, que es la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana. Buenas noches, Elenis, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Gracias por esta oportunidad de transmitirle a los radioescuchas, a toda tu teleaudiencia, de lo que está sucediendo en este juicio político, porque no es un juicio jurídico lo que estamos enfrentando desde hace un año, sino un juicio político. Elenis, relátanos un poco, porque lo que se dio a conocer ayer fueron las conclusiones del Ministerio Público, que simplemente son incriminando a tanto a Leopoldo como a los 4 jóvenes que están en el mismo juicio. Tú eres abogada de uno de ellos, de Ángel González, pero como tú misma me dijiste en el corte, que todos los abogados están trabajando juntos, ¿no? Porque es el mismo juicio, el mismo caso. ¿Qué fue lo que exactamente concluyó el Ministerio Público, la Fiscalía? Mira, es importante que sepa que desde que inició este juicio, nosotros hemos querido siempre manifestar en con todos los órganos de prueba que se presentan, promovidos por el Ministerio Público, y los testigos promovidos por el Ministerio Público, de que el detonante de los hechos acaecidos el 12 de febrero fue el asesinato de Basilda Costa. Siempre el Ministerio Público objetó cuando nosotros manifestábamos ese detonante, porque no estábamos hablando de homicidio, sino de daños a la propiedad, de incendio, de instigación y de el otro delito, como de todos estos delitos a Leopoldo López como el determinador de ellos. Ahora bien, la sorpresa nos la llevamos ayer con el Ministerio Público, que cuando inicia sus conclusiones arrancan es diciendo precisamente lo que ellos con mucha vehemencia objetaron durante un año. Hablaron de asesinato, de las muertes, las 43 muertes, y en especial la de Basilda Costa. Y se fueron porque querían matar, asesinar a la fiscal general Luis Ortega. O sea que ayer se convirtieron sus conclusiones en el tema el cual ellos con mucha vehemencia objetaban que era homicidio. Ahora bien, nos causa mucha suspicacia cómo el Ministerio Público, que en sus conclusiones parecían un discurso político, no tenía mucho fundamento jurídico esas conclusiones. Y todos lo sabemos por qué. Porque el Ministerio Público en la audiencia preliminar fueron a los únicos que se le admitieron todas las pruebas y testigos para este juicio. Y nosotros nos valimos de esos testigos y de esos órganos de prueba para poder ejercer la defensa de nuestros defendidos. Ahora bien, en el transcurso de 56 audiencias, 126 testigos promovidos por el Ministerio Público, no hubo uno que incriminara a nuestros estudiantes y menos a Leopoldo López. Es más, la experta en lingüística que ellos promovieron, que tuvimos hasta las 2 de la mañana, esa señora lo que más bien se limitó a decir que Leopoldo era un gran líder y que ella no encontró violencia en ese discurso, donde el Ministerio Público se empeña en que el dirigente político, la palabra, el solo hecho de la palabra, son los elementos de convicción para ellos, la palabra salida, de decir vamos a defender la democracia, el que se cansa pierde, y que este es un gobierno corrupto y antidemocrático. Entonces, son los elementos suficientes de convicción para el Ministerio Público para ayer solicitarle a la juez la condena para Leopoldo López y para
los estudiantes por los estudiantes haberlo seguido, cosa que es falsa. Por lo menos te voy a hablar de Ángel González. Sí. Ángel González, cuando fue detenido, tenía 19 años, un niño que lo que ha hecho es estudiar y que ni siquiera está inscrito en el CNE, no ha ejercido todavía el derecho al voto, para que vengan a decir que él estaba atendiendo un llamado político. Él salió atendiendo el llamado de la dirigencia estudiantil. Pero también está sucediendo algo muy grave, Patricia, en este juicio. Resulta de que uno de los delitos que se le imputan al dirigente político, a Christian Holden y a Marcos Coello, es el de incendio. Bueno, nosotros en el expediente, en el folio 90 y 91, riela un acta donde una señora se presentó en el Ministerio Público con su menor hijo y este declaró que él voluntariamente, bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes, ese niño incendió una de esas unidades. Eso era suficiente como para que la juez tomara una decisión, bueno, así como tomó esta decisión abrupta donde se prescindió de 11 testigos y de unos DVDs que son importantes para poder esclarecer esta acusación que se hace en contra del dirigente político y de los estudiantes, porque se supone que si ellos están allí por instigación, por incendio, daños a la propiedad, las pruebas están en unos DVD que el tribunal se prescindió de ellos porque resulta ser que no los consigue, no riela en el expediente. Entonces, ¿cómo van a condenar a una persona cuando sus pruebas no existen? ¿Cómo van a condenar a unas 5 personas cuando los 126 testigos, ninguno incriminó a estas 5 personas? ¿Cómo vas a incriminar a una persona cuando dos adolescentes acompañados de sus respectivos representantes acudieron a la sala de juicio para decir que ellos voluntariamente causaron daños a la propiedad del Ministerio Público y quemaron unas unidades? ¿Cómo vas a condenar a unas personas por el solo capricho de una orden que te estén dando del Ejecutivo Nacional? Ahora, Elenis, ¿cuál es la sentencia que se espera? Porque fíjate, ayer yo conversé con un abogado que también, no lo voy a nombrar, pero que también está relacionado con el caso, que me decía que se hablaba de 4 años nada más, pero hay teorías de todo tipo. Se dice que hasta 20 años podrían condenar el caso de Leopoldo López y bueno, unas penas menores para los 4 estudiantes, pero que también sería pues un horror, ¿no? La propia condena sería un horror con todo lo que tú estás diciendo. No. Bueno, no sé quién dijo de la condena de 4 años. Primero, nosotros tenemos que esperar la decisión del tribunal. En segundo lugar, si a Leopoldo lo condenan por los delitos que se les están imputando, que es incendio, daños a la propiedad, instigación y agavillamiento en grado determinador, no son 4 años, son 14 años. Creo que le faltó uno, ¿ok? Entonces, y esos mismos delitos los tiene Christian Holden y Marcos Coello. Mi defendido y Demian Martin solo tienen un solo delito, que es instigación, y que el Ministerio Público ayer, de manera, creyeron que nosotros estábamos cansados, dormidos, no nos íbamos a dar cuenta, aparecieron con un nuevo delito que era agavillamiento, donde eso se subsanó una vez que nosotros presentamos nuestras conclusiones, ¿ok? Entonces ellos, como el delito de instigación sí es un delito menor de 8 años, recuerda que con la nueva reforma del Código Orgánico Procesal Penal, los delitos que son menores de 8 años, la persona no paga cárcel, y sino que se le tiene que cumplir lo que el tribunal así le acuerde de un trabajo social. Ahora, Elenis, ayer se esperaba la decisión para ayer de forma definitiva, incluso se decía que la jueza había permitido o les había dado tiempo para que los abogados estacionaran sus vehículos en la sede de donde están los tribunales para que pudieran esperar hasta la madrugada la decisión. ¿Qué crees tú que pasó? ¿Por qué no salió la decisión como se esperaba? Yo puedo inferir algo. El Ministerio Público se llevó una sorpresa también en el día. Él nos quiso impresionar,
¿ok? Pero se llevó una sorpresa en especial con la defensa de Marcos Coello. La defensa de Marcos Coello pudo demostrar que como ellos con mucha insistencia hablan de los daños ocasionados al Ministerio Público, se pudo demostrar ayer que desde la mezanina, en la parte de adentro de esa mezanina del Ministerio Público, estaba en toda la ventana que supuestamente los jóvenes habían destruido, estaba un señor con una escopeta, con un arma, pues que un rifle, sí. Yo no soy muy amiga de, pero tiene, y no era algo que se veía, se le puso el zoom a la foto para que la juez pudiera verle y apreciar hasta el rostro de esa persona, que hacía ese funcionario armado en la mezanina que da la ventana hacia la calle donde estaban los jóvenes y estaba armado. Entonces, allí, desde ese momento que se presentó esa prueba, la fiscal Narda Sanabria se ausentó de la sala por un buen tiempo. ¡Oh, sorpresa! Nos enteramos que justo en el momento que ella se ausenta, sale la noticia por la página web del Ministerio Público, donde dicen de que ya han sido condenados. O sea, el Ministerio Público anunció una condena que no se había dado anticipada. Mi pregunta es, ¿será que con esa condena anticipada piensan acorralar a la juez Susana Barreiro? Y por eso se llegó a la decisión de que a las 9:35 ella dijera que por lo tarde de la hora vamos a suspender para el día viernes, cuando nosotros tuvimos una audiencia con la intérprete lingüística hasta las 2 de la mañana y con el experto de los Twitter que escribía Leopoldo López, estuvimos también hasta la madrugada. Entonces algún llamado hicieron. Algo pasó, claro. Que no pudimos culminar con las conclusiones de las defensas, y por eso para el día viernes a las 9 de la mañana va la defensa de Cristian Holda y Leopoldo López a presentar sus conclusiones. Después va a venir un tiempo para las réplicas y la contrarréplica, y después el tribunal decidió 1 hora para cada acusado tenga su derecho de palabra. Y por supuesto ya vendrá las horas que nos van a dar de descanso mientras la juez decide, y ya nos dirán la hora en que volvamos a la sala para escuchar la sentencia. Bueno, Elenis, una sentencia sí, que ya nos han avisado que, qué casualidad. Nosotros tenemos información desde la semana pasada, cuando sí, la juez prescindió de 11 testigos, prescindió de otras pruebas importantes para la defensa, y nosotros, porque el día viernes, antes del viernes, ella tenía que sentenciar. Qué casualidad que arrancamos ayer y vamos a finalizar el viernes como a ella le exigieron, que para el día viernes tiene que tener sentencia. Bueno, Elenis, nos vamos a comunicar contigo el viernes otra vez, ¿oíste? Vamos, okay, gracias por este contacto. Ok, a ti. Bueno, ustedes le escucharon bien detallado el caso de Leopoldo López y estos 4 estudiantes. Vamos a ir un corte. Al regreso vamos a oír lo que dijo hoy Juan Manuel Santos, analizar su discurso y también a conversar con el periodista colombiano exiliado en Estados Unidos, Ricardo Puentes Melo, sobre la postura de Juan Manuel Santos frente a la crisis de la frontera colombo-venezolana. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ya tenemos vía Skype a Ricardo Puentes Melo. Ricardo, ya lo tuvimos anteriormente aquí, es periodista colombiano, está en el exilio, es un exiliado de Juan Manuel Santos. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, gracias por la invitación. Un saludo a todos tus televidentes. Ricardo, vamos a ver juntos y vamos a compartir con nuestra audiencia el discurso oficial. Digo oficial porque fue en cadena
de Juan Manuel Santos acerca de la crisis con Venezuela. Claro, todo esto derivado de la decisión de la Organización de Estados Americanos que le fue adversa a Colombia. Quiero que tú des tu opinión, yo voy a dar la mía también como venezolana y como periodista, por supuesto, vamos a opinar como periodistas y como analistas que somos. Y sobre todo porque tú en uno de tus Twitter publicaste que esto era prácticamente como una confabulación entre Maduro y Santos, que estaban de acuerdo en medio de esta crisis que está viviendo el pueblo colombiano y venezolano también de la frontera. Vamos a comenzar y vamos a pararlo en algunos puntos que a mí me parece que son fundamentales, Ricardo. Vamos a escuchar al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y a verlo. Perfecto. La política exterior de un país refleja los principios y los valores en los que cree, y así ha sido en nuestro gobierno. Desde el 7 de agosto del 2010, dije que íbamos a privilegiar el diálogo sobre la confrontación, la paz sobre la guerra, el respeto por las diferencias sobre la intolerancia. Y algo muy importante, primordial, el respeto por los derechos humanos. Ok, páramelo ahí, por favor. Ricardo, bueno, él dice aquí, él aquí me parece que está justificando ante el mundo porque es su buena relación con el gobierno venezolano. En el 2010 estamos hablando de Hugo Chávez y dice que él ahí se justifica porque dice que él entró en esas buenas relaciones porque privilegió por encima las relaciones y siempre exigiendo que se respetaran los derechos humanos. En varias oportunidades aquí, él dijo cosas que merecen mi mismo comentario. Y discúlpame que hable yo primero que tú, debería darte permiso a ti primero, que eres el invitado. Pero ¿cuántas veces no se han violado los derechos humanos en Venezuela y este señor se ha hecho la vista gorda? Cámbiame el nombre a Ricardo, que tienes el de Lenis puesto ahí. Ajá, Ricardo. Bueno, lo primero que hay que decir es que Juan Manuel Santos es un mentiroso. Siempre lo ha sido, lo es y siempre lo será. Recordemos en la época cuando él era ministro, yo creo que lo alcanzamos a hablar en un programa que tuvimos los dos, que me entrevistaste hace 2 meses. En la época en que él era ministro de Defensa del presidente Álvaro Uribe, él era el que atizaba el fuego contra Hugo Chávez, siendo amigo de Chávez en lo oculto, por debajo de la mesa. Lo atizaba para que Álvaro Uribe lo llamara a ser su ministro de Defensa, como efectivamente sucedió. Y siendo ministro, siguió atizando el fuego para después darnos la sorpresa de que era su nuevo mejor amigo, entre comillas, porque siempre fue su mejor amigo. Entonces, Santos siempre ha sido mentiroso. Como dices, los derechos humanos se han violado en Venezuela. Eso es un escándalo internacional aberrante, y Juan Manuel Santos siempre ha estado en silencio. En Colombia se violan los derechos humanos y Juan Manuel Santos protege a los violadores, que son los terroristas de las FARC, por órdenes de los Castro. Es un mentiroso. Entonces, él no es que esté justificando el silencio de lo que sucede en la frontera, sino es que no le importa. Y lo que está tratando de avivar, aunque no sé, eso lo vamos a hablar más adelante, de avivar es esas viejas rencillas entre los dos países, que valga la pena aclarar, fueron instigadas desde que llegó el comunismo a Venezuela durante el gobierno de Betancur. Fíjate, ¿cuántas veces los diputados, los representantes del Centro Democrático, que es el partido de Uribe, no han propuesto que se hagan comunicados, manifiestos en contra de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y el grupo de Santos jamás los ha aprobado? Aquí lo hemos reseñado en el programa, pero en reiteradas oportunidades. Vamos a continuar escuchando y viendo a Juan Manuel Santos. Los derechos humanos, esos principios universales que están por encima de cualquier norma, porque se refieren a lo más sagrado del ser humano, que son su vida, su libertad y su dignidad. Hemos venido aplicando esa política exterior y lo hemos hecho en particular con Venezuela,
con cuyo gobierno tenemos profundas diferencias en cuanto al concepto de democracia y el modelo económico. Hemos respetado esas diferencias, pero una cosa es eso y otra muy diferente, que el país vecino viole los derechos humanos de sus ciudadanos y, lo que es más grave para nosotros, los derechos de nuestros compatriotas que viven en su suelo. Páramelo ahí, por favor. Ricardo, él ahí habla de que hay profundas diferencias con la forma de ver la democracia, pero que él las respeta. ¿Cómo tú puedes respetar a alguien que no sea demócrata? Porque eso es lo que él está diciendo ahí. Él está diciendo ahí que el gobierno de Venezuela no es demócrata, pero que él lo respeta, que respeta esas diferencias. Entonces, ¿cómo en ese respeto, y además dice que en lo que él no va a acceder es a apoyar las violaciones a los derechos humanos, tanto de los venezolanos como de los colombianos, porque se viene a dar cuenta ahora de cómo es un gobierno que viola reiteradamente los derechos humanos? Él no es que respete el gobierno de Nicolás Maduro, sino que es cómplice del gobierno de Nicolás Maduro. Es un cómplice. Vuelvo y lo digo, Juan Manuel Santos es mentiroso, compulsivo, reiterativo. Es la misma técnica que él aplicó, es el mismo viejo libreto que aplicó cuando Hugo Chávez. Él necesitaba conseguir algo que era entrar al círculo de Uribe y lo logró fingiendo esta controversia con Hugo Chávez. En este momento se aproximan elecciones en Colombia y todo lo que él ha hecho aquí en Colombia, entregándonos a manos de sus amigos y cómplices terroristas de las FARC, pues le ha bajado la popularidad, estaba en menos del 20% y necesitaba reavivar el nacionalismo. ¿Cómo? Como siempre lo ha hecho, buscando víctimas. A él le importan un pepino, le importan un comino los colombianos y la vida de los colombianos. Todos los días las FARC asesinan soldados, asesinan civiles, secuestran, y él lo oculta. Esas son violaciones flagrantes a los derechos humanos, y él guarda silencio. Así es, no solamente guarda silencio, sino que son cómplices, es cómplice de eso. Son cómplices. Vamos a seguir viendo, porque él ahora hace una explicación de cómo se deben hacer las deportaciones y enumera las irregularidades que ha cometido Venezuela con estas deportaciones. Irregularidad que él también cometió con Loren Saleh, el venezolano que, independientemente de lo que sea, fue deportado sin que se respetaran sus derechos humanos. Deportado de Colombia a Venezuela. Vamos a verlo. Venezuela, como cualquier estado, tiene derecho a cerrar su frontera o a expulsar personas por razones de seguridad. Pero la jurisprudencia internacional en derechos humanos es clara en afirmar que dicha potestad tiene límites, no puede violar el derecho internacional. Las deportaciones no pueden ser discriminatorias por razones de nacionalidad. Las deportaciones no pueden ser masivas ni arbitrarias, deben ser individuales, previa a la garantía de un debido proceso y la posibilidad de interponer recursos ante las autoridades. No pueden afectar los derechos de los menores, ni separar familias, y tampoco puede darse un trato indigno o inhumano a los deportados. Queda claro que ninguno de estos requisitos se ha cumplido en las recientes deportaciones de colombianos por parte de Venezuela. Y no solo eso, como la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reportado, se han violado toda clase de derechos fundamentales. Al igual que en los guetos nazis, se han marcado las casas de las familias con una D para luego demolerlas. Cuando se conoció esta infamia, la pregunta universal fue: ¿dónde estaba el mundo cuando ocurrió todo esto? Pues bien, hoy, guardadas proporciones, la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está la región? Páramelo ahí, por favor. Páramelo ahí. Sí, dale. Pero, Ricardo, fíjate, primero dice que los deportados tienen que tener una apelación ante las instancias legales.
él no le dio esa oportunidad a Lorenzale, lo agarró un día y a los 2 minutos lo tenía entregado, se lo había entregado a la policía venezolana. Pero además él pregunta, ¿dónde estaba la región? ¿Dónde estaba? La región estaba donde estuvo mientras estuvieron matando estudiantes en Venezuela. Ahí estaba la región. Claro. La región estaba donde estabas tú, Juan Manuel Santos, ¿verdad? En nombre de Colombia, porque lamentablemente eres el jefe de Estado, cuando en Venezuela se fue perdiendo la democracia paulatinamente, y se fueron deteriorando las instituciones y nunca abriste la boca para ir contra eso. Y encima habla de razones económicas, las razones económicas que él mismo tuvo para combinarse con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro. Es un cara dura, Santos. No solamente está el caso de Lorenzale, independientemente de lo que sabemos, sino Fernando Valda. Fernando Valda. Estaba protegido en Colombia, y él y Rafael Correa, utilizando personal del gobierno colombiano y del gobierno ecuatoriano, secuestraron a Fernando Valda y lo llevaron a una cárcel, también lo más aberrante, en Ecuador. El jueves lo tenemos aquí. No hablar de violación de derechos humanos, ni defensa, ni nada de esto. Es cara dura, Santos. Es que no hay más nada que decir. ¿Dónde estaba la región? Y aparte habla de los intereses económicos, porque él sabe que él también ha guardado silencio por los intereses económicos con Venezuela. Vamos a seguirlo viendo. Fernando Valda, por cierto, va a estar con nosotros el jueves aquí en el programa. Vamos a seguirlo viendo. Se ha confiscado la propiedad de los más humildes, o se les ha impedido llevarse sus pocas pertenencias. Se han separado familias, dejando a la mujer de un lado y al esposo del otro, o peor aún, separando a los niños de sus padres, porque unos son venezolanos y otros colombianos. Es un escenario de inhumanidad y crueldad que nunca imaginamos vivir ni conocer en nuestra región. Los organismos internacionales, como la ONU o la OEA, se conformaron para preservar una paz basada en el respeto de los derechos humanos. En la ONU hay un Consejo de Derechos Humanos y en la OEA hay un sistema interamericano de protección a los derechos humanos con una comisión y una corte, 2 instancias a falta de una. Así de importante es este tema a nivel internacional. Por eso, por la gravedad del tema, pedimos al Consejo Permanente de la OEA que convocara una reunión de cancilleres, confiados en que nadie iba a eludir un debate sobre una situación actual y urgente relacionada precisamente con los derechos humanos. Infortunadamente, pudieron más la ideología y los intereses monetarios que las razones humanitarias. Es triste constatarlo, pero fue así. Ha sido un revés, claro. Páramelo ahí. Pero no. Páramelo ahí. Ricardo, aquí habla de los intereses monetarios. O sea, Venezuela pagó. Ahí él sabe cómo maneja Venezuela las cosas, como las ha manejado con Colombia, con Juan Manuel Santos. ¿Qué piensas tú de este revés diplomático que ha tenido Colombia en la OEA? Para mí no está al revés. Para mí, en Juan Manuel Santos todo está fríamente calculado. Fíjate que se va a reunir finalmente Maduro y Santos en Panamá. No es un revés, todo está planeadito. Le conviene esto sobre la sangre y sobre las lágrimas de los colombianos que deportó Maduro. Le conviene tanto a Maduro, que también va a tener elecciones, y le conviene a Juan Manuel Santos, que las elecciones son en este momento en octubre. Cuando él estaba hablando de respeto a los derechos humanos, recordé una escena que todavía guardo con profundo dolor, una masacre que cometió las FARC en un pueblo del Cauca. Mató mucha gente, soldados también, policías, civiles. Juan Manuel Santos se desplazó allá porque esa era la costumbre de Álvaro Uribe, de ir a los lugares de las tragedias, pero Santos dejó a las familias llorando, y ese mismo día había un partido de fútbol de la Selección Colombia, y la foto la publiqué yo en Periodismo Sin Fronteras. Dejó a la gente llorando allá, los muertos ni los habían recogido, y se fue a mirar el partido de fútbol y a celebrar los goles y a cantar y a tomar ahí con su cúpula militar
increíble. El tipo hablando de derechos humanos y de que le duele lo que le sucede. No le duele nada, le duele... Al mejor estilo de Maduro. Al mejor estilo de Maduro, bailando cumbia mientras a una señora la atropellaban en una cola para buscar comida y la mataban. Eso es el castrismo, eso es el comunismo. Exactamente. Vamos a ver, aunque no sé si nos dé tiempo de ver todo el video, pero hay cosas que es necesario que Ricardo Puentes las comente. Vamos a continuar viéndolo. Nos sentimos derrotados. Cuando la razón nos acompaña, cuando se obra con la verdad en la mano, cuando se trata de defender la dignidad de nuestros compatriotas, lo que hay son motivos para continuar. Si sufrimos un traspiés, lo superamos. Si no nos oyen en un escenario, iremos a 100 más. Si se cierra una puerta, llamaremos a 1000. Porque estamos indignados, justamente indignados, y el silencio o la inacción no pueden ser una opción. Por el respeto de los derechos y libertades de los colombianos, un revés no nos detiene. Al contrario, nos estimula a denunciar con más fuerza. Y nos estimula también haber recibido el apoyo de 16 países del hemisferio, 16 países que junto con Colombia votaron a favor de debatir el tema en una reunión de cancilleres. Son países serios, países democráticos, países que creen en las bondades del diálogo y la diplomacia, países que no le hacen el quite a un debate sobre derechos humanos. Hoy quiero agradecerles en nombre de todos los colombianos. Para la OEA y para el continente, esta era una oportunidad para hacer valer los derechos de los migrantes, una problemática que estamos viendo no solo en Colombia, sino en muchos países de la región y del mundo. Dos países hermanos como Colombia y Venezuela no pueden entrar en esa dinámica de persecución al migrante, no pueden transitar ese camino de xenofobia y de odio que sufren otras regiones del mundo. No lo podemos permitir. Yo mismo he constatado que han maltratado a colombianos humildes y trabajadores, personas que lo único que buscaban eran oportunidades para salir adelante, como lo hacen muchos venezolanos que han venido a Colombia. En una de mis visitas a los albergues me encontré con una señora de más de 70 años, recién operada de un carcinoma en un ojo, que fue expulsada por la Guardia Venezolana. Una niña de 5 años, me dijo que la Guardia la había golpeado con un fusil. ¿A quién se le ocurre que esta señora o esta niña sean paramilitares o hagan parte de mafias del contrabando? Son interminables las historias que podría contar, que hemos escuchado, doloridos, los miembros del gobierno y de los organismos de socorro, y por supuesto, los medios de comunicación. Hay más de 2.000 niños que viven en Venezuela, que no han podido asistir a sus clases en norte de Santander porque no pueden cruzar la frontera. Páralo ahí, porque quiero el comentario de Ricardo. Bueno, más mentiras, creo yo, y más hipocresía, Ricardo. Es un cínico total. Por ejemplo, lo que él habla de la visita a los albergues, de la visita a la frontera, sabemos que por ejemplo, Uribe estuvo primero en el lugar, ¿no? Pero además, él habla de estar unidos en los colombianos frente a esta situación. ¿Cuántas veces no ha acusado el gobierno de Venezuela a Uribe de crímenes como homicidio, golpismo, terrorismo, etcétera? Y Juan Manuel Santos, porque un expresidente en un país democrático, Ricardo, es una institución. Un expresidente, sea el partido que sea, si sea tu adversario, ¿verdad?, merece unas palabras de apoyo del presidente de turno si es acusado de cosas, sobre todo de cosas falsas. ¿Qué piensas tú realmente que va a lograr con este discurso Santos frente al pueblo colombiano? Porque es dirigido a ellos, ¿no? Por supuesto, lo que te dije desde el principio, reavivar el nacionalismo, buscar un chivo expiatorio como Venezuela, como Maduro ya lo encontró, que la culpa de todo
sucede en Venezuela a nivel económico, social, es de los colombianos de la frontera. Santos también necesita reagrupar a toda la opinión pública alrededor suyo porque se aproximan elecciones y él necesita permanecer en el poder y permanecer, dejar a sus amigos en el poder. Ahora lo de la OEA es algo que se sabe desde hace mucho tiempo que él quiere reemplazar por UNASUR. Él quiere empoderar a UNASUR. Entonces, aquí se está tramando algo y yo creo que muy pronto vamos a ver hacia dónde se dirigen estas críticas de Juan Manuel Santos hacia la OEA, porque ahí está Estados Unidos, en UNASUR no. Vamos a ver. Eso blanco es y gallina lo pone. Mira, lo que pasa es que por el tiempo no lo puedo poner, pero te voy a decir algunas de las cosas que dijo, me parecen importantes. Que ya ellos no van a acudir a UNASUR. Ya Colombia no va a acudir a UNASUR. Y dijo, pero fíjate lo que dice tipo advertencia, como que dándoleselo a Maduro como vamos a negociar este asunto, porque le dice, bueno, y está abierta la puerta de que creo que es el fiscal general, no estoy muy segura del cargo, va a hacer una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad, una denuncia contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad, que por cierto yo con mi equipo, que somos todos venezolanos, hice el comentario de que, bueno, sería el colmo que Venezuela fuera condenada por haberle hecho algo a nuestros hermanos colombianos y no por todos los crímenes que se han cometido contra estudiantes venezolanos, contra la gente, los crímenes que se cometen cada día en esas colas que se hacen, la delincuencia que además es amparada por el gobierno y está acabando con el país. Pero ¿tú crees que eso se dé? Porque él lo dejó como una... Bueno, no hemos descartado que el fiscal haga esto y esto. No va a suceder, te lo juro, no va a suceder. Acuérdate el episodio con Wally Macklett, cuando ahí me entrevistaron en NTN 24, y yo lo dije muy claramente, el tipo Santos no va a extraditar a Wally a Estados Unidos, se lo va a entregar a su amigo Chávez. Aquí tampoco va a pasar nada. Nada de las declaraciones de Santos en esa época, sí, haremos justicia, y los narcotraficantes, y pagar, no, y se acabó el escándalo. Él no va a hacer esa denuncia. Esto es un show para elecciones, es un show electoral, y le importa tanto a Maduro como a Santos, le importan un comino el sufrimiento de estos colombianos en la frontera. Bueno, Ricardo, hay que ver cómo se comportan las encuestas después de este discurso de Santos, ¿no? A ver si y te vaticino que van a empoderar a UNASUR, te lo vaticino. ¿Que van a qué? A empoderar. O sea, que le van a dar, que el discurso le va a dar más puntos. Van a tratar de reemplazar van a darle mucho más poder a UNASUR porque necesitan. UNASUR ya lo tienen totalmente bajo su control. La OEA todavía les falta algunos. Bueno, vamos a seguir en contacto, Ricardo. Patricia, muchísimas gracias. Muy amable por la invitación. Gracias a ti por apoyarme además en este análisis, porque además fue última hora, fue tarde el discurso justo antes de empezar el programa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y para quienes me anden preguntando por el cambio de look, mi cambio de look es... Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.